Así es como funcionaba la mente de Albert Einstein. Cada siglo ha tenido a sus genios, esas personas que son capaces de modificar el mundo en el que les ha tocado vivir mediante sus creaciones, teorías o descubrimientos. Todos los cerebros están compuestos de lo mismo: 1 kilo de masa entre grasa, agua, proteína, carbohidratos y sales. ¿Cómo es posible que algunos pasemos por la vida sin pena ni gloria, mientras que otros son capaces de crear obras maestras y descubrir teorías asombrosas? Los científicos llevan siglos preguntándose lo mismo. Cuando pensamos en genios, nos vienen a la mente nombres como Newton, Einstein, Beethoven o Mozart, entre decenas de otros. Ciertamente Einstein es uno de los científicos más relevantes de la historia. Sus descubrimientos marcaron un antes y un después en la física, recibiendo el Premio Nobel de Física en 1922 y un reconocimiento mundial que trascendió la ciencia. ¿Te has preguntado cómo funcionaba la mente de este genio? Entonces quédate con nosotros hasta el final del video. Conocimiento y creatividad. La vida de Einstein no fue lineal y constante. Es decir, como cualquiera de nosotros, no siempre usó el tiempo para acumular conocimientos de la misma manera a lo largo de sus años. Sin embargo, para Einstein había algo mucho más significativo que la sabiduría que lo acompañó durante toda su vida. La imaginación es más importante que el conocimiento, le dijo al periodista George Sylvester Viereck en una entrevista publicada en el diario Saturday Evening Post en octubre de 1929. Concentración extrema. Las genialidades de Einstein sumada a su capacidad extrema de concentración hicieron que en 1905 escribiera 5 influyentes investigaciones científicas que incluyen, por ejemplo, la ecuación más famosa de la historia de la ciencia, E igual mc al cuadrado. Algunos llaman a este periodo el año milagroso. En ese momento, Einstein, con solo 26 años, trabajaba como funcionario en la oficina de patentes de Suiza 8 horas al día, 6 veces por semana. Podía hacer el trabajo de un día completo en solo 2 o 3 horas. El resto del día desarrollaba mis propias ideas, según cuenta Peter Bucky, radiólogo y amigo de Einstein, en su libro The Private Albert Einstein. Albert Einstein en privado. Ese año fue la demostración de que la mente de Einstein podía manejar una variedad de ideas simultáneamente. Pero para conseguir respuestas sobre cómo funcionaba la mente de Einstein, su cuerpo fue sometido a una investigación cerebral. El 18 de abril de 1955, cuando Einstein falleció, su cuerpo fue cremado, pero su cerebro no. El encargado de la autopsia, el patólogo Thomas Harvey, se lo llevó a su casa. Allí tomó varias fotos y luego cortó el cerebro en más de 200 tajadas para enviársela a varios neuropatólogos estadounidenses. Quería desvelar el secreto tras la mente que había desarrollado la teoría de la relatividad. Nada concluyente. A pesar de que los científicos sí encontraron algunas características únicas en el cerebro del genio, no fue suficiente para determinar una conclusión. Dean King Simonton, profesor emérito de psicología de la Universidad de California en Davis, afirma que nadie tiene un cerebro típico y para que los estudios sean válidos requerirían una larga muestra de cerebros de genios comparada a otra larga muestra de cerebros normales. Al no encontrar nada diferente en los cerebros de genios fallecidos que los diferencie de un cerebro de una persona normal, los científicos se centraron en investigar cómo se activan diferentes zonas cerebrales a la hora de generar ideas. Bray vincula el genio humano a una alta capacidad creativa, y esto está vinculado con otro estudio realizado por Roger Beatty, experto en neurociencia cognitiva en la Universidad de Harvard. El neurocientífico y su equipo, mediante resonancias magnéticas a personas altamente creativas en la población general, encontraron redes neuronales específicas que se activan en la generación de ideas. En concreto, este pensamiento creativo sucede en el interior de 3 redes:
La primera sería la red neuronal por defecto, utilizada para crear ideas. La segunda sería la de control ejecutivo, encargada de evaluar las ideas generadas, si son buenas o no, y si cumplen los requisitos de lo que uno intenta resolver. La tercera red se encarga de alternar entre las dos primeras, explica Beatty en su entrevista con BBC. Sin embargo, Bright se lamenta de no tener más información de primera mano de cómo pensaban los genios. Shakespeare y Mozart nunca nos lo dijeron, pero sí sabemos más sobre cómo Einstein veía el mundo. En su autobiografía hablaba de cómo pensaba, cómo jugaba con imágenes mentales una y otra vez hasta que daba con sus teorías. Añade, por último, en cuanto a si un genio nace o se hace, los científicos afirman que no todos los genios tienen coeficientes intelectuales excepcionales y no todas las personas con alto CI consiguen logros que les califican como genios. Aunque no hay conclusiones férreas, parece ser que todos coinciden en que un genio se puede entrenar. Lo más importante es mantener la motivación y evitar la desilusión. Trabajar en que los individuos expresen todas sus capacidades y no encasillarles de primeras en un campo específico, sentencia Bright. Avances científicos. Una de las investigadoras que le pidió muestras del cerebro de Einstein fue Marianne Diamond, de la Universidad de California, Berkeley. Con ella empezó la era de los estudios del cerebro de Einstein. El artículo publicado por Diamond en 1985 decía que Einstein tenía más células gliales por neurona que el grupo de control utilizado en el experimento. Estas células se ocupaban de realizar una función de apoyo a las neuronas. El artículo reafirmaba la idea de que el cerebro de Einstein tenía alguna peculiaridad que estaba tras la genialidad del científico. Más recientemente, en 2012, Frederick Laporte, profesor de neurología de la Universidad de Rutgers, y la antropóloga Dean Falk, de la Universidad de Florida, pudieron estudiar algunas fotos nunca antes vistas del cerebro de Einstein. Es un cerebro excepcional, pero no por su tamaño. Pesaba 1230 gramos, lo cual para un hombre de 76 años, la edad de Einstein cuando murió, no es excepcionalmente grande, le dice Laporte a la BBC. Pero cuando se examinan las fotos, tiene una anatomía muy extraordinaria, afirmó el científico. La mayoría de las personas tenemos 3 giros prefrontales, mientras que Einstein tenía 4 al contar con uno extra en su lóbulo frontal medio. Tiene muchas otras cosas distintas. Todos sus lóbulos del cerebro son distintos a la anatomía normal. Laporte y Falk publicaron sus investigaciones en la revista Brain. Sandra Whittleson, de la Universidad de McMaster, Canadá, había examinado la anatomía de la corteza cerebral de Einstein en 1999 y, según Falk, fue ella quien divulgó la idea de que Einstein fue un genio parietal. Whittleson dijo que el lóbulo parietal inferior de Einstein era más ancho de lo normal y parecía mejor integrado. Y eso es la parte del cerebro encargada del conocimiento espacial y el pensamiento matemático. Pero la ciencia se va revisando a sí misma. Con todas las fotos pudimos mirar todos los lóbulos desde todas las perspectivas. Y vimos que sí, los lóbulos parietales eran excepcionalmente grandes, pero también lo eran los lóbulos temporales, occipitales, el frontal, etc., dijo Laporte. Pero espera, ¿aún no estás suscrito a nuestro canal? ¿Qué esperas para hacerlo? Recuerda también comentarnos y dejarnos un me gusta si el video está siendo de tu agrado. Y no te despejes, que a continuación hablaremos de la actividad cerebral de este genio. Actividad cerebral. Una de las preguntas que rodea esta cuestión es si Einstein nació con esas características cerebrales o éstas se desarrollaron tras una vida dedicada a pensamientos complejos. Las personas nacen con unas circunvoluciones específicas en el cerebro, pero no sabemos en qué medida son influenciadas por la experiencia y la práctica. Falk y su equipo insisten en que el cerebro de Einstein es excepcional, pero están dispuestos a admitir que es imposible relacionar esas diferencias anatómicas con la genialidad de Einstein con certeza. Einstein tuvo una carrera muy distinta a la del resto. No sabemos qué efecto tiene sobre la estructura de tu cerebro el pasar 20 o 30 años de tu vida pensando sobre complejos problemas matemáticos. Es muy difícil separar causa y efecto.
explica James Gallagher, editor de salud de la BBC. Por otro lado, hay un límite de lo que se puede hacer con los restos de un cerebro. Si Einstein siguiera vivo, los científicos procederían de forma muy distinta. Estaríamos analizando la actividad en distintas zonas de su cerebro cuando se desarrollan tareas distintas, dice Gallagher. Hoy en día se podría analizar la actividad de neuronas individuales de miles de ellas al mismo tiempo para obtener mucho más detalle de lo que el cerebro hace activamente, no solo del aspecto que tiene. ¿Qué piensas sobre los estudios realizados en el cerebro de este genio? ¿Crees que alguna vez encontraremos los secretos para llegar a ser tan brillante como él? Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos dé tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Hasta la próxima.